Hola chicos, denme 2 segundos, que recién terminé con la otra comisión y ya empezamos.
Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, profe. Hola, profe, bien. Voy a Hola, tomar profe. ¿Cómo le un va? poquito de agua porque estaba... Recién termino con los otros chicos. No sé si vieron que hoy les envié un WhatsApp, les iba a hacer una preguntita, les leo, si alguno no lo recibió, los que mañana, bueno, aprobaron el primer parcial o su recuperatorio, o sea que mañana van a dar, quedaron Drake Cajiano Cindy, Feltes Marcos, Gentile Daniel, Oman Henry, Martínez Ayelén, Morales Juan Cruz, Paladino Enzo, Rolón Alejandro y Magliotti Agustina, que Magliotti Agustina les puse 0,44 porque es del plan anterior. También les dije, estuvieron hablando conmigo los chicos de la otra comisión, vieron que yo les dije que en una de esas lo que hacíamos era, esta vez no usar bolillero porque así podíamos ir hablando de más unidades y no quedaban tan acotados a las unidades, y los chicos me dijeron que a ellos les daba resultado el bolillero porque implicaba poder ir más o menos ordenándose a medida, mientras uno está dando, era una suerte de capilla, como en las mesas libres, pero mientras un compañero está dando, ellos van viendo y organizándose en los temas. No sé ustedes qué prefieren, si bolillero o, bueno, que vayamos por todas las unidades, digamos, que consideremos que podemos tocar todos los temas. En lo personal a mí Yo por bolillero. Sí, en general piden el bolillero. Lo que tienen de bueno en esta segunda parte es que no hay bolillas horripilantes como en la primera, porque les toca esa la que es la reforma del código y la verdad que es depresiva esa bolilla. Acá realmente son todos temas lindos, completos, o sea que no van a tener, y están bastante relacionados como para saber. Así que bueno, algunos de los, Walter a mí y Esteban Juárez me habían dicho que ellos preferían que no fuera por bolillero, pero Karina, Maxi y Alejandra Curi me dijeron, para mí tiene que ser por bolillero, los otros fueron con bolillero, les resultó bien, así que bueno, probablemente lo hagamos por bolillero. Y lo que les recuerdo también, que se los puse ahí, el tema, si quieren eligen un tema y empiezan a hablar de cualquiera de las unidades, el que más les guste, y si no, empezamos por las unidades que les hayan tocado de acuerdo a la elección de las bolillas. Va a ser a las 3, va a haber 3 aulas virtuales, porque Walter también me dijo que va a participar, están todos mañana, así que a partir de las 3, somos poquitos, no sé si se van a presentar todos, pero empezamos con el examen. Y creo que no me queda nada más de lo que les pensaba decir. Me parece que no. Después alguien me preguntó, el 13 está firmado de acuerdo fijado por cronograma, el 13, el recuperatorio, se los podríamos tomar la semana que viene realmente, pero bueno, ya está, para el que quiera estudiar más o eso, ya está fijado el 13. No sé si sobre esto tienen alguna preguntita, si no, yo chicos, ahora en el repaso, las dudas que ustedes tengan, por supuesto, me las plantean. Les voy a ir indicando cuáles son los puntos más o menos esenciales de todas las bolillas. O sea, ustedes van a leer todas las unidades y han leído todo el libro. El tema es que hay puntos que no pueden no saber. Se los voy a marcar en nulidades, en instrumentos, en elementos de los actos jurídicos. Hay puntos que no deben saber. No pueden no saber, perdón. Y en cambio hay otros, porque yo por ejemplo estaba viendo en la bolilla de objeto, donde está la clasificación de las cosas, etcétera, etcétera, está el dinero. Y sí, el dinero, y van a encontrar un desarrollo sobre el dinero en el libro de Rivera y Crovi, que es el que creo que ustedes mayoritariamente usan, pero realmente sobre el dinero y las obligaciones dinerarias lo van a ver en teoría general de las obligaciones el próximo cuatrimestre, cuando aprueben parte general. O sea que yo prefiero que sepan cosas, que de parte general sepan la clasificación de las cosas, cuál es la diferencia entre los frutos, los productos, las mejoras, cómo se clasifican los frutos en esta bolilla, antes que conozcan nominalismo, valorismo, etcétera, 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 que lo van a estudiar y muy a fondo en teoría general de las obligaciones. Muy a fondo les digo, porque además obligaciones dinerarias es uno de los temas de esa materia. Pero bueno,
yo les voy a ir haciendo indicaciones y preguntitas sobre todo que les pueden llegar a hacer y que tienen que saber. Esta bolilla, la unidad 17, empieza con el concepto de cosas. El código, ustedes saben que el Código Civil y Comercial mantiene la clasificación de Vélez Sarsfield. La clasificación me refiero a que viene es el género y cosa es la especie, a la inversa de lo que ocurría con el Código Civil lo que ocurre con el Código Civil de Napoleón, que fue una de las fuentes del Código Civil de Vélez Sarsfield. Pero bueno, la clasificación de las cosas todas, muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, divisibles, indivisibles, consumibles, no consumibles, cosas dentro del comercio, fuera del comercio, esas clasificaciones las tienen que saber, pero en la clasificación de cosas, muebles e inmuebles, una pregunta que suele ser muy habitual en los programas de examen es las diferencias en cuanto a los modos de adquisición de cosas inmuebles y cosas muebles, que ahí ustedes tienen que tener en cuenta los inmuebles para adquirir el dominio es un derecho real, o sea, para adquirir la propiedad de un inmueble, ustedes necesitan, la ley les exige título y modo. Cuando hablo de título, me estoy refiriendo al título desde el punto de vista formal, porque como bien me dijo una compañera de ustedes de la otra comisión, el título puede ser también el título causal, o sea, que es lo que le da origen a la transmisión del dominio del inmueble. Y ahí obviamente que nos tenemos que ir al acto jurídico o al contrato en el que las partes se pusieron de acuerdo. Pero cuando acá hablamos de título y modo, estamos hablando no del título causal, sino del título formal, que es la escritura pública, y así lo exige el artículo 1017 del Código Civil. El modo es la tradición. Entonces, para transmitir el dominio de un inmueble se requiere título y modo, escritura pública y tradición. Los muebles no se requiere más que la tradición, o sea, la entrega de la cosa, salvo que se trate de los denominados bienes muebles registrales, como los automotores, donde ustedes sí tienen un registro que es constitutivo, el registro de propiedad automotor. Yo no puedo ser titular de un automotor si mi título no figura inscrito en el registro de propiedad automotor. Con el resto de los muebles que no son registrables, esto no ocurre y basta la mera tradición de la cosa para obtener su adquisición. En la transmisión de derechos reales sobre inmuebles, la inscripción en el registro de propiedad inmueble que regula el artículo 1893, que lo vimos con ustedes la semana pasada cuando hablamos de inoponibilidad, era uno de los supuestos de inoponibilidad regulados, en esta primera parte, hay muchos otros en el código, pero yo me limité únicamente a los que ustedes han visto, en parte general. Esa inscripción, recuerden que es declarativa, no constitutiva, declarativa y de publicidad u oponibilidad a terceros. Por lo tanto, si a ustedes les preguntan cuáles son los requisitos para adquirir el dominio de un inmueble, tienen que decir únicamente la escritura pública y la tradición. No hablen de la inscripción porque no es un requisito de validez de la adquisición. Reitero, es para publicidad de terceros, para que la sociedad se entere, y se entera ficticiamente, pero se entere, porque puede pedir un informe de dominio, de que ese inmueble que era mío ha pasado a ser propiedad o a ser del dominio de otra persona. Si yo le transmito a un inmueble no veo el nombre, a Cindy, firmamos la escritura y hacemos la tradición del inmueble, el acto entre partes es perfectamente válido, y ella va a ser la titular del inmueble, de eso no les quepa duda. Lo que va a ocurrir es que al no darle publicidad, si no lo inscribimos en el registro de propiedad inmueble, que no tiene nada que ver con la validez, pero si no lo inscribimos, puede haber acreedores míos, que soy la anterior propietaria, que vayan y lo embarguen. ¿Por qué? Porque la transmisión del dominio no se inscribió, no se le dio publicidad. Y ahí, bueno, viene la tercería de mejor derecho, etcétera, etcétera. O de dominio en el ejemplo que les acabo de dar. Entonces recuerden bien, esto es una pregunta que les pueden hacer, detenerse en cosas muebles e inmuebles y qué diferencias hay entre los modos de adquisición de unas y otras.
la publicidad, la inoponibilidad sobre esto. Después, fíjense, frutos y productos. Frutos y productos, chicos, tienen que coordinar, combinar, no coordinar, dos artículos, que uno es el 233, creo. Ya les digo. Sí, el 233, que habla de la clasificación de los frutos. Acá les van a decir los frutos, si son naturales, industriales o civiles, cuáles son cada uno de ellos. Pero también tienen que ir en la parte de derechos reales, en las relaciones de poder, al 1934. El 1934 es el que les dice todos estos frutos, naturales, industriales o civiles, cuando se pueden considerar percibidos o frutos pendientes, y las mejoras también de qué clase pueden ser sobre una cosa. Fíjense que les hablan de frutos y productos en la unidad, entonces tienen que ir necesariamente coordinar, cotejar el artículo 233 con el 1934 del Código Civil. Y después, en cosas dentro y fuera del comercio, recuerden que las cosas están dentro o fuera del comercio. Cuando están fuera del comercio, puede serlo por su inenajenabilidad absoluta o por su inenajenabilidad relativa. Y cuando hablamos de inenajenabilidad relativa, es aquellas situaciones en que se requiere una autorización para transmitir las cosas. ¿Qué ejemplos tienen de cosas que están fuera del comercio por inenajenabilidad relativa? Porque la inenajenabilidad absoluta es fácil, dicen los bienes del dominio público del Estado, sin duda son inenajenables. Denme un minuto. Profe, los terrenos del Estado que se pueden usar para alquilar de las personas. Sí, pero vos fíjate que ahí cuando vos me decís los terrenos del Estado, estás hablando de los bienes del dominio privado del Estado. Y los bienes del dominio privado del Estado no están fuera del comercio. Lo están los bienes del dominio público. Perfectamente el Estado podría alquilar un inmueble que es de su propiedad, porque bueno, ha quedado abandonado o lo ha recibido por donación o lo que fuere. Nunca podría alquilar una plaza. ¿Entendés? O una calle. Eso no. Los bienes del dominio privado, sin duda. Pero yo les hablo de otros bienes porque son inenajenables y no necesariamente son del Estado. Pueden ser, son de particulares. Sí. Disculpe, la interrumpí justo. Pueden ser, por ejemplo, las excepciones de la enajenabilidad de la vivienda protegida, por ejemplo, que cuando tenés deudas con respecto a los alimentos de los hijos menores de edad o con capacidad restringida, pueden enajenar ese lugar. No, pero vos fíjate que el tema ¿no? de estas excepciones, la vivienda, cuando está afectada al régimen de protección del Código Civil, lo que determina esa afectación es que sea inembargable e inejecutable, por deudas posteriores, y esas son las excepciones, salvo que se trate de una deuda de expensas, porque claro, sería muy fácil, yo afecto un departamento en un edificio de propiedad horizontal al régimen de vivienda y pretendo dejar de pagar las expensas que se generaron después. O, obviamente, digo, ay no, pero es mi vivienda, está afectado de vivienda y entonces estoy obligada, los alimentos que tengo que pagar no los pago más. Por eso la ley establece que no se pueden pagar. Pero vos fíjate que ese inmueble afectado a vivienda no es que esté fuera del comercio, es inembargable e inejecutable por los acreedores mientras subsiste la afectación. Y después vamos a ver cómo se subroga. Acá yo me estoy refiriendo, son supuestos en qué instituto de la primera parte de lo que ustedes estudiaron, qué situaciones vieron de una clase de bienes que eran bienes recibidos a título gratuito, de los que no se podían, en algún caso no se podía celebrar ningún acto jurídico sobre los ellos. menores. Menores que los menores emancipados, que no podían... emancipados por matrimonio. Acuérdense de los artículos 28 y 29. El 29, esos bienes recibidos a título gratuito, que solo pueden ser enajenados con autorización judicial, están fuera del comercio. ¿Entienden? Por
inenajenabilidad relativa. ¿Por qué? Porque dependen de una autorización previa establecida por la ley para que puedan ser enajenados. Es diferente la situación que la excepción que vos me estás planteando, que es muy inteligente el razonamiento, pero es distinta a la excepción porque ahí la finalidad de la ley es que a través de esa finalidad de protección de una vivienda familiar, la gente no se quiera desobligar del cumplimiento de determinadas obligaciones. Y después, parecido también en la primera parte, que otros bienes durante un determinado periodo no se podía disponer de ellos, eran indisponibles, por lo tanto, inenajenables. Los bienes del presuntamente fallecido. Del presuntamente fallecido durante el periodo de prenotación. Son relativamente inenajenables, están fuera del comercio porque no pueden disponer de ellos, salvo que sea para que no se pierdan o para la subsistencia del heredero, y en ese caso requieren también autorización judicial, o sea, son relativamente inenajenables. Bueno, clasificación de los bienes en relación a las personas, ahí también tienen los bienes del dominio público y privado del Estado, esto es fácil. Después del patrimonio, unidad, los derechos patrimoniales ya los habíamos visto en la primera parte cuando hablábamos de la clasificación de los derechos subjetivos. Los patrimoniales son los reales, personales, creditorios u obligacionales, y los intelectuales. Pero en esto me interesa que recuerden el patrimonio como prenda común de los acreedores. Acá lean, obviamente, en el libro las distintas clases de créditos que hay. Hay acreedores quirografarios, acreedores privilegiados y con garantía real. El quirografario o acreedor común es aquel que cobra por rata a la cola de todos los demás acreedores. El privilegio es una preferencia establecida por la ley para cobrar con antelación a otros acreedores, y los acreedores munidos de garantía real son aquellos que tienen una hipoteca respecto a un inmueble o una prenda respecto a un mueble, que hace que también puedan cobrar sobre esa cosa garantizada sus créditos con anterioridad a otros acreedores. Pero lo que me interesa es que vean acá, porque esto se los van a preguntar, las denominadas acciones integrativas del patrimonio, que las tienen acá. Acciones integrativas sin mayores distinciones. Y acá ustedes tienen que hablar de la acción de nulidad por simulación, de la acción de declaración de inoponibilidad, cuando el acto del deudor es fraudulento, la acción directa del 736 y la acción indirecta subrogatoria u oblicua del 737 del Código Civil. La de nulidad por simulación, esto ustedes lo van a ver también, lo vieron cuando estudiaron simulación, pero cuando la acción de nulidad por simulación puede ser ejercida por los acreedores, cuando es, ¿de qué clase? Acreedores que son terceros al acto. ¿Cómo puede ser la simulación? Ilícita. Ilícita, muy bien, puede ser lícita o ilícita. Cuando es ilícita se puede oponer el tercero. Exactamente, solo la van a poder ejercer los acreedores, terceros al acto jurídico, cuando sea ilícita. Si la simulación es lícita, no tienen acción. O sea que acá solamente estamos hablando de la simulación ilícita. Y entonces, ¿qué es lo que hace ese acreedor? Plantea una acción de nulidad para demostrar que el bien o los bienes que aparentemente han salido del patrimonio del deudor siguen estando en él porque el acto de transmisión ha sido simulado, ficticio, aparente, etc. Y esa acción aprovecha a todos los acreedores y no únicamente al que la ejerció. ¿Por qué aprovecha a todos los acreedores? Porque lo que revela la acción de nulidad por simulación es que los bienes siguen estando en el patrimonio del deudor y por lo tanto todos sus acreedores los pueden agredir. Obviamente, como yo les decía a los chicos, que el que inicia la acción de nulidad por simulación, lo primero que va a hacer es trabar una medida cautelar, embargo, sobre él o los bienes de los que se haya desprendido aparentemente para
cobrar su crédito antes que todos los demás que no hicieron absolutamente nada. El embargo, ojo, también otorga una preferencia para cobrar, pero porque da prioridad de acuerdo a cuál sea el embargo que se anotó primero. El primero cobra primero, segundo, tercero y así. No es un privilegio, ojo, ni una garantía real. Pero entonces tienen primero la acción de nulidad por simulación. ¿Por qué? Acción integrativa del patrimonio, porque si el patrimonio es la prenda común de los acreedores, el acreedor ante ese deudor que no cumple con su obligación, no tiene otro, que no necesariamente tiene que ser una obligación dineraria, no necesariamente le tiene que deber dinero, puede tener que, no sé, tener un juicio de daños y perjuicios y que no se lo pagan y se está vendiendo bienes aparentemente, o sea, pueden ser distintas clases de créditos. Ante ese deudor que incumple su obligación, el acreedor acciona por nulidad por simulación. La otra acción integrativa, ojo, es diferente porque es ejecutiva y yo puedo, ejecutiva quiere decir que yo puedo ejecutar, o sea, hacer liquidar directamente la cosa en una subasta, es la acción de declaración de inoponibilidad por fraude, que en el Código Civil de Vélez Sarsfield era la revocatoria pauliana, ahora se llama de declaración de inoponibilidad. En este caso, ustedes saben, el acto tiene que ser fraudulento, exigen más requisitos, el crédito del acreedor tiene que ser de fecha anterior al acto fraudulento, le debe causar un perjuicio importante y además tiene que provocar o agravar la insolvencia del deudor. En la acción de simulación, de la de nulidad, no se exige ni la insolvencia, ni tampoco se exige que el crédito del acreedor sea de fecha anterior al acto simulado, porque como lo que hace, reitero, es revelar que los bienes nunca salieron de ese patrimonio, no interesa la fecha del crédito del acreedor que ejerce la acción de nulidad por simulación. Sí acá, en la revocatoria o pauliana. Y ojo con esto, porque en la acción de declaración de inoponibilidad, el único que se aprovecha, como dice, es el 342, me parece, es el acreedor que promovió la acción, se los repetí hasta el cansancio la clase pasada, el que promovió la acción y obtuvo una sentencia favorable. No aprovecha a todos los acreedores, solo al o a los que accionaron y obtuvieron esa sentencia favorable. ¿Y por qué les decía que es una acción ejecutiva? Porque yo puedo ir directamente, tengo que demandar a mi deudor, pero a quien tiene la cosa y ejecutarla de manos de quien la tiene. Y esa persona parte del acto fraudulento, si quiere, esto ya lo vieron en el fraude, lo deben haber visto, bueno, la semana pasada me parece, o la otra. El jueves lo vimos, ¿Cómo? El jueves lo vimos. El otro jueves. Esa persona, ¿qué puede hacer si quiere mantener la cosa en su poder? Reconocer la deuda, abonarla o otorgar garantía fehaciente. Reconocer la deuda ya la ha reconocido la sentencia. O sea que no, pero sí abonarla, o sea, desinteresar al acreedor, porque al acreedor no le importa que le pague su deudor originario o el cómplice en el acto fraudulento, no le importa. U ofrecer garantías suficientes como para que obviamente el deudor originario que está en insolvencia o la agravó o cayó en insolvencia por la celebración del acto no puede ofrecer garantías en cuanto al cumplimiento de la obligación. Pero bueno, es una acción también de las denominadas integrativas del patrimonio del deudor. La cosa en esto tienen que quedar, tenerlo muy en claro y no confundirse, porque a veces les pueden preguntar qué diferencias hay entre la acción de nulidad por simulación y la de declaración de inoponibilidad. Primero, y se los acabo de decir, la de simulación es una acción de nulidad. La de declaración de fraude es de inoponibilidad. Ah, bueno, en una de esas me voy a tener que mover a otro lado porque me está diciendo que se acaba la batería. ¿Por qué tan rápido?
Esa es la primera. Y una diferencia fundamental, nunca vuelve, cuando se hace la declaración de inoponibilidad, la cosa, acuérdense que yo creo que se los expliqué, no les expliqué fraude, pero el acto fraudulento es un acto real y válido entre partes. Métanselo eso en la cabeza, es real y válido. Por lo tanto, la cosa transmitida nunca vuelve al patrimonio del deudor. Jamás se ejecuta directamente de manos de quien la tiene. Y en la acción de simulación tampoco realmente hay una vuelta al patrimonio, sino lo que se demuestra es que nunca salió del patrimonio del deudor. Pero tengan en cuenta eso. Claro, en la lesión sí, en la lesión se vuelve al estado anterior. Exactamente. Ese es el tema, porque lo que hay son, en la lesión se van a tener o reajustar las prestaciones o ante la nulidad, el efecto común de las nulidades son las restituciones. Pero en el caso de la acción de simulación, acción de nulidad por simulación, cuando es absoluta, o sea, el acto nada tiene de real, lo único que hace esa acción es demostrar que las cosas siguen estando en el patrimonio del deudor. Después tenemos la acción subrogatoria indirecta u oblicua. ¿Qué quiere decir esto? Subrogatoria indirecta u oblicua. Se caracteriza por, como decían los romanos, el deudor de mi deudor es mi deudor. Supongamos que yo le debo dinero a Fernán. Ah, ¿vos te llamás Fernán? Sí, en realidad me llamo Henry Fernán. Ah, porque en la lista estabas como Henry. Sí. Y yo te veo como, me gusta más Fernán también, como Quirós, como el médico de... Claro, eso. Yo uso Fernán, siempre usé Fernán. Henry es el nombre de mi papá. Ah, claro, pero en la lista estás, pero bueno, estabas así, pero Fernán. Supongamos que yo a Fernán le debo dinero. Soy deudora de Fernán. Pero Fernán, a su vez, le debe dinero a Cindy. Entonces, Cindy, por vía, Fernán se mantiene inactivo porque dice, ¿para qué voy a cobrar mis deudas si en el momento en que las cobre mi acreedora, que Cindy, va a venir y va a tratar de cobrar a su respectivo crédito? Y ojo, en esto no estoy hablando únicamente de una obligación dineraria. Puede ser que digas, no, ¿para qué voy a iniciar un juicio de daños y perjuicios si lo que va a hacer Cindy es presentarse en el expediente y pedir el embargo de las sumas que tenga a cobrar? Pero como les decía a los chicos, a veces ni siquiera se trata del inicio de una acción contenciosa. Puede que digas, no voy a iniciar una sucesión porque en el momento en que la inicie, mis acreedores van a venir, obviamente, a embargar los bienes que adquiero como heredero, mientras siguen estando a nombre del causante, que puede ser el padre, la madre, quien fuere, un abuelo, una abuela, mientras siguen estando a su nombre, mis acreedores no van a poder agredirlos. Bien, entonces, ¿qué hace Cindy? Por vía de acción subrogatoria, indirecta u oblicua, se pone en el lugar de su deudor, que es Fernán, y me inicia el juicio de cobro de dinero a mí. Por eso les decía, el deudor de mi deudor es mi deudor. Indirecta u oblicua, porque Fernán no actúa por derecho propio, y ojo con esto porque es la diferencia fundamental con la acción directa. Él actúa en nombre, Cindy, actúa en nombre del deudor inactivo, se pone en su lugar e inicia las acciones que él no inicia. Esa acción subrogatoria, indirecta u oblicua, que obviamente el título no va a ser en la acción, en el expediente va a ser cobro de pesos, indemnización de daños y perjuicios, lo que fuere, tiene que dirigirla contra su deudor y obviamente la persona contra mí, en el ejemplo que les venimos dando, y de acuerdo, está regulada también en el Código de Procedimientos Civil y Comercial
y se lo intima al deudor para que manifieste si ya ha iniciado la acción o si la va a iniciar por su cuenta, y si no lo hace, bueno, se continúa con el trámite del juicio adelante hasta obtener una sentencia. Y tiene lo que se denomina la intervención de terceros en el proceso, y la sentencia le va a ser oponible, por supuesto, al deudor inactivo también. Es una acción, como la de nulidad por simulación, que aprovecha a todos los acreedores y no únicamente al que inicia la acción subrogatoria indirecta u oblicua. ¿Por qué? Porque hace ingresar bienes al patrimonio del deudor, y de esa manera aprovecha. De la misma manera que en la de nulidad por simulación, lo lógico, en el ejemplo, en esta triangulación que estamos diciendo, lo lógico sería que Cindy trabe un embargo para cobrar su crédito con preferencia o con antelación a todos los demás acreedores, a los que en definitiva va a beneficiar haciendo ingresar bienes al patrimonio de su deudor. Y yo, acreedora de, deudora de Hernán, pago. Frente a él voy a quedar absolutamente desinteresada. La otra acción es la directa, pero ojo, porque la acción directa del artículo 737, fíjense ustedes que también se inicia contra un acreedor, vamos a leerlo, pero se inicia por derecho propio y en exclusivo beneficio de quien acciona. ¿Quién les dio este tema de las acciones integrativas? 737. 736, perdón. No me acuerdo quién lo dio. Bueno, pero ¿qué ejemplos les dieron? Fíjense que la acción directa también está destinada a percibir lo que un tercero le debe a su deudor. Que hasta ahí, podríamos decir, es lo mismo que la acción subrogatoria, indirecta u oblicua. Pero la diferencia fundamental es que la acción directa se ejerce por derecho propio y es utilizada fundamentalmente en todos los supuestos de subcontratación. Fíjense ustedes el caso de yo quiero construir una casa, contrato a un arquitecto. Me pasa los honorarios por su actividad profesional, pero a su vez quedamos, esa es la forma de contratación, que de los gremios que van a intervenir en la construcción de la casa se encarga él. Gasista, electricista, yesero, bueno, lo que fuere, se encarga él. Resulta que, bueno, yo le voy pagando, yo, dueña de la obra, esto es una locación de obras, la dueña de la obra, la que le encarga la tarea al arquitecto, soy yo, la que va a pagar, soy yo, la locataria en este caso de obra. En los contratos de locación el que paga siempre es locatario, en la locación para viviendas el que alquila y paga alquiler es el locatario. Bien, yo soy la locataria de la obra, dueña o titular de la obra, soy deudora del arquitecto, porque, bueno, lo he contratado, quedamos, le voy pagando, etcétera, etcétera. Ese arquitecto, a su vez, es deudor de cada una de las personas que trabajan en los distintos gremios. Supongamos que no le pague al gasista. El gasista tiene una acción directa contra mí, dueña de la obra, pero actúa, reitero, por derecho propio. Él no actúa para beneficiar a todos los demás acreedores, y en su exclusivo beneficio va a cobrar la obra de gas, nada más. No es como en el otro supuesto, en el de la subrogatoria, en que ingresan bienes al acreedor, al patrimonio del deudor. ¿Entienden cuál es la diferencia? A ver, te estoy viendo ahí. ¿Vos entendés, Cindy, o más o menos? Sí, creo que estos temas los habíamos visto con la doctora Curi, y los ejemplos pero bueno, eran entonces, parecidos a tal. Los tienen claros. Sí, Los sí, tienen me claros. falta esa parte de que Eso, bueno, estaba por listo. derecho Entonces, propio y no por el resto.
Perfecto, entonces seguimos para adelante. Lo que tienen que entender, porque es tema de examen, las acciones integradoras del patrimonio, y de cajón lo que se les va a preguntar es en qué consiste la acción directa y ejemplos. Por eso les estoy tratando de dar, pero si me decís que se los dio Alejandra con ejemplos y todo, no hay ningún tipo de problema. Después, la vivienda, a partir del artículo 244, o sea, la protección de la vivienda familiar mediante afectación, y acá obviamente que lean los artículos del código, pero les remarco dos cuestiones muy importantes. El 248 cuando habla de la subrogación real. Recién hablamos de acción subrogatoria. Subrogar es ocupar el lugar de otro. Puede ser subrogación real cuando una cosa u objeto ocupa el lugar de otra, o subrogación personal o subjetiva cuando una persona ocupa el lugar de otro. Acá el 248 habla de subrogación real. ¿Y por qué es importante? Porque la figura de esta protección legal de la vivienda se introdujo diciendo que la afectación, o sea, la protección, se extiende a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada. Afectada en este sentido es afectada a la protección legal, no afectada por deteriorada, o a los importes recibidos como precio o indemnización. Esto es importantísimo porque lo que quiere decir es que en forma automática yo tengo una vivienda afectada al régimen de protección con los beneficiarios, cumple todos los requisitos enumerados en el 244 y siguientes. La vendo y adquiero una nueva, la afectación de la vivienda originaria se traslada a la nueva vivienda adquirida. Pero ojo, supongamos que la vendo y no encuentro todavía, no puedo encontrar una nueva, la afectación, o sea, no se puede tocar, es inembargable e inejecutable, se extiende al precio o a la indemnización. A la indemnización es aquellos supuestos en que la vivienda afectada a la protección legal haya sufrido un daño, por ejemplo, se incendia, el seguro contra incendio me cubre, me paga la indemnización, esa indemnización no es atacable por mis acreedores, sino que continúa con el carácter de la afectación de la vivienda originaria que se quemó. Esto es importantísimo. Profe, ¿y por cuánto tiempo se extiende la protección al precio? Mira, vos sabés que lo estaba diciendo. Yo no sé si hay alguna ley, porque a veces, viste que por ejemplo, impositivamente, en el impuesto a la transmisión gratuita de bienes podés no pagarlo hasta transcurridos 2 años, no, 1 año de la muerte del causante, ahí empezás a pagar interés. Yo esto te tendría que, no te lo puedo decir con certeza, creo haber leído en alguna reglamentación, pero me parece que, no sé si la justicia la admitió, que era hasta 2 años. Creo, no estoy segura, pero te lo voy a averiguar, porque en el momento en que lo estaba diciendo me vinieron los 2 años a la cabeza. De todas maneras, no sé si... Claro, pues yo miraba, viste, los videos del aula virtual que están subidos, y uno preguntaba al señor que va a la conferencia, decía, bueno, sobre esto de la vivienda, ¿cuánto tiempo se extendía? Que no había regulación. Y bueno, los videos son del año 2015, entonces digo, capaz que ya se reguló, y no, pero por lo visto no. Yo creo, mira, lo de los 2 años, no sé por qué, pero también, no sé si no hubo una reglamentación, pero tengo en la cabeza de que la dejaron sin efecto, ¿te das cuenta? Porque diciendo que era muy poco tiempo. Yo creo que es razonable. ¿Qué pasó? Yo creo que es razonable, y bueno, no podés estar con el precio 20 años. Si en 20 años no te compraste una vivienda, evidentemente es porque el dinero lo utilizaste para otra cosa. Mira, igual no sé si lo de los 2 años yo no lo estoy sacando de, o asimilando, que no hay que hacer analogía, con el tema de
la vivienda cuando se le atribuye a la conviviente, que a diferencia de la excónyuge sí tiene un límite de 2 años. Pero te lo voy a averiguar para mañana y te lo digo. ¿Sabes a quién le voy a preguntar? De una, y nos va a decir si está reglamentado o no, a Maxi Sansisi. Yo creo que en algún lado lo leí porque te digo, me vino a la memoria cuando lo estaba diciendo. Bueno, chicos, nos vamos a las excepciones, que ya lo había mencionado Cindy, o sea, cuál es el efecto principal de la afectación y cuáles son las excepciones, o sea, contra qué créditos no sirve oponer esa protección. Después, la unidad 19, la teoría general de los hechos voluntarios. Bueno, acá todo lo que vimos, los elementos internos, el discernimiento, la intención, la libertad. Acuérdense, el 260, que agrega la manifestación, exteriorización de la voluntad. El 261, que habla de las causas que obstan al discernimiento. Acuérdense, no estar en su completa razón en el momento que otorga el acto, no tener 10 años para actos ilícitos o 13 para los actos lícitos, y después, bueno, la intención se ve afectada por el error y el dolo, y la libertad por la fuerza y la violencia. Traten de tener una definición o un concepto de discernimiento, esa aptitud para comprender las consecuencias de los actos, de intención, de libertad, la que quieran. Los chicos me decían, doctora, ¿podemos decir esto de intención? Sí, yo les puedo señalar, a mí me gusta mucho la de Salvat, que dice que la intención es la concordancia entre el fin querido, o sea, el fin inmediato perseguido, de acuerdo al 259, y el resultado obtenido. Pero el propósito, como dice Borda, el discernimiento aplicado a un acto jurídico en concreto, o el propósito perseguido, la que ustedes quieran, pero traten, si les toca el tema, de dar un concepto de cada uno de los elementos internos. La forma, el silencio como manifestación de la voluntad, acuérdense de los supuestos del artículo 263, que siempre van a ser, las excepciones van a ser legales. Y después, recuerden lo que yo les dije, en la responsabilidad civil, es una clase, este punto de esta bolilla lo tomó Walter, pero recuerden lo que les dije de los elementos que deben darse. En el 1717 del Código Civil y Comercial, o sea, el actual, la antijuridicidad está calificada por el daño, o sea, es antijurídica la conducta que causa un daño. Pero acuérdense que yo les hablaba de antijuridicidad, daño, autoría o imputabilidad. ¿Se acuerdan de esta clase? Creo que se las di yo. La autoría o la imputabilidad es lo que venimos hablando en esta bolilla, o sea, el obrar voluntario. La persona va a ser imputable, o sea, se le van a poder atribuir las consecuencias de su obrar en la medida que haya actuado voluntariamente. Porque si el obrar es involuntario, o sea, le falta el discernimiento, la intención o la libertad, alguno de los elementos internos, en ese caso las reglas van a estar dadas por el 1750, que dice que solo se responde por razones de equidad, y remite al 1742 cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para establecer esa indemnización de equidad. Pero acuérdense entonces, antijuridicidad y daño. Si no hay daño, no hay responsabilidad civil. Esto tienen que ponérselo en la cabeza. Acuérdense cuando yo se los expliqué, que les decía, yo puedo incurrir en una conducta antijurídica como pasar un semáforo en rojo, con luz roja. Pero si no daño a nadie, no atropello a nadie o no choco ningún auto, no hay responsabilidad. Me podrán cobrar una multa, pero no va a haber un juicio de responsabilidad civil. Entonces, antijuridicidad, daño, autoría o imputabilidad, y después los factores de atribución. Factores de atribución de responsabilidad subjetivos, que son el dolo y la culpa, y objetivos, que fundamentalmente ustedes tienen el riesgo creado, pero también tienen el abuso del derecho, la normal tolerancia entre vecinos, la garantía, etcétera, etcétera, pero eso lo van a ver en la materia de responsabilidad por daños, o sea que no se tienen que enloquecer, yo se los menciono. Acá estoy viendo, me olvidé la relación causal, porque es antijuridicidad, daño, relación causal entre la conducta antijurídica y el daño, y ahí viene la autoría y la imputabilidad. Bueno, después de
los elementos de los actos jurídicos les puede tocar cada elemento. Fíjense que yo esto les dije, así como les dije del error y el dolo, ustedes van teniendo el 279, el objeto, si saben, conocen, manejan más o menos la terminología del código, no van a tener dificultades. En el 281 tienen la causa, después viene la forma. Normalmente lo que ocurre es que se les pregunta cuáles son los requisitos. A ver, el sujeto, cuáles son los requisitos que debe reunir el sujeto, si es el objeto, la causa, cómo puede ser, cuál es la causa fuente, cuál es la causa fin, cuál es la causa fin o la causa motivo, o causa fin objetiva o subjetiva. Esto creo que ya lo vimos. Yo no sé si fue en esta comisión que me pidieron que les explicara causa, que lo habíamos visto todo. El requisito de capacidad del sujeto, la causa. La causa en el derecho argentino, esto no. Fundamentalmente ustedes lo que tienen que recordar, ¿se acuerdan las diferentes clases de causas? ¿Podrían dar una noción? ¿Saben de lo que hablamos? Porque el tema de la causa es importante, no cabe duda que es un elemento del acto jurídico, lo están viendo, porque está ahora específicamente enumerado entre los elementos del acto, pero es importante también porque cuando estudien el error como vicio de la intención, una de las clases del error es precisamente el que recae sobre los motivos personales relevantes que fueron incorporados expresa o tácitamente al acto jurídico, o sea, ni más ni menos que lo que dice el artículo 281 del Código. ¿Qué clases de causas conocen? Causa fuente, causa fin. Causa fuente, fin. ¿Y qué diferencia hay entre la causa fuente, la causa fin y causa motivo, o la causa fin objetiva y la causa fin subjetiva o causa motivo? Causa fuente. En un contrato de compraventa, ¿cuál sería la causa fin objetiva? La entrega de la cosa. Claro. La entrega de la cosa y del otro lado, y el pago. El pago del precio. Ustedes no se tienen que olvidar nunca que la causa fin objetiva es la tipificante del acto. Todos los actos de la misma especie van a tener la misma causa fin objetiva. En cualquier compraventa, cualquiera sea el objeto, porque el objeto puede ser un inmueble, puede ser una cosa mueble, y entre ellas puede ser un libro, una lapicera, un celular, una silla. En toda compraventa siempre ustedes van a tener como causa fin objetiva la entrega de una cosa y el pago del precio de la otra parte. Siempre. Ahora, la causa fin... La causa fuente sería ¿qué se celebra? ¿Qué se celebra en el acto? La causa fuente de los actos jurídicos, porque así como los actos jurídicos son la causa fuente, o lo que da origen a las relaciones jurídicas, la causa fuente de los actos jurídicos siempre es la voluntad. Porque van a tener el acuerdo de voluntades cuando los actos jurídicos sean bilaterales o plurilaterales. En la compraventa, ambas partes, yo quiero vender algo, hago la oferta de venta, hay alguien que la acepta, nos ponemos de acuerdo en el precio, acuerdo de voluntades. O causa fuente del testamento, la voluntad del testador. Quiero otorgar un testamento, porque se me ocurre, en lugar de dejar, bueno, cuando me muera van a abrir la sucesión a intestato. No. Quiero otorgar un testamento. La causa fuente de los actos jurídicos siempre es la voluntad unilateral o bilateral o plurilateral, según el tipo de acto jurídico de que se trate. La causa fin objetiva, reitero, es esa tipificante que se presenta en todos los actos de la misma especie. No va a haber donación, donde ustedes no encuentren que hay la entrega de una cosa sin contraprestación alguna por el otro lado. ¿Entienden? O no va a haber locación de cosas donde ustedes no vean la entrega del uso y goce de una cosa a cambio del pago de un precio. ¿Entienden?
causa fin objetiva es tipificante. En cambio, la causa fin subjetiva es infinita. Las razones que nos pueden llevar a celebrar un acto jurídico son infinitas. Imaginen, como creo que se los dije cuando se los expliqué, la compraventa de un inmueble. La causa fin objetiva, entrega de la cosa, pago del precio. Ahora, si el inmueble lo compro para vivir, para alquilarlo, para que vivan mis hijos, para donarlo, para refaccionarlo y de revenderlo a un mayor precio, etcétera, 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 pueden ser infinitas. Y por eso es fundamental lo que les dice el 281, para que la causa, los motivos personales, no habla de causa fin subjetiva, sino los motivos exteriorizados. La causa fin subjetiva tiene que estar exteriorizada, se le tiene que hacer saber a la otra parte, tiene que estar incorporada al acto jurídico para que sea elemento del acto jurídico. Solo en ese supuesto va a ser elemento. Si la otra parte no conoce los motivos por los cuales yo estoy celebrando el acto jurídico, yo no puedo pretender luego impugnar el acto o anularlo por algún defecto que tenga esa causa fin subjetiva o causa motivo. ¿Se acuerdan que les expliqué el tema de la mujer que le quería comprar el departamento a la madre para traerla a vivir porque estaba enferma, o el tema de la coronación, que habían alquilado las ventanas? Bueno, típico caso. Si eso no está exteriorizado, tengo que pagar porque la causa fin objetiva está cumplida. Después, bueno, clasificación de los actos jurídicos, efectos, esto en la unidad 21, esto más que el efecto relativo de los actos jurídicos, pero sepan bien, conozcan, lean el concepto de parte, de sucesores, de terceros, de representantes. Esos conceptos son los que les vamos a pedir. Sujeto del acto jurídico no es lo mismo que parte, porque el sujeto son las personas que intervienen en el acto jurídico. Parte es el que ejerce una prerrogativa jurídica propia, es el titular de los derechos que se adquieren, modifican o extinguen con el acto jurídico. Y de ahí la diferencia con el representante. El representante es otorgante del acto jurídico, concurre al otorgamiento, pero no es parte, porque no se están transmitiendo sus derechos, sino que actúa en nombre y en interés de otra persona. Estas diferencias entre saber lo que son partes, sucesores, todas las clases de sucesores legales, voluntarios, mortis causa. ¿Cómo? Universal particular. Universal, particular, mortis causa o por actos entre vivos son las tres clasificaciones de sucesores que tienen. Y bueno, y clasificación de los actos jurídicos. Acá les dice, estoy viendo entre la clasificación, simples, complejos o modales, que también las modalidades las tenían en la unidad anterior. Acuérdense que las modalidades de los actos jurídicos son la condición, el plazo y el cargo. La condición es la modalidad por la cual se supedita el nacimiento o la eficacia de un acto jurídico a la producción, al acaecimiento de un hecho futuro e incierto. En el plazo, la eficacia está supeditada a que se produzca un hecho futuro. Se le apagó. Se quedó sin batería.
¿La apagó, profe? Me quedé sin batería en el iPad. Y me tuve que mudar a otro lado para que la conexión me diera, no, un desastre. Pero bueno, ya estamos. A ver, ¿en qué estábamos? Les dije, las modalidades, que las modalidades tienen que, les había dicho la diferencia entre el plazo y la condición. El plazo es fatal siempre, y creo que la clase, no sé si fue la clase pasada o cuándo, porque es una preguntita de examen, si les llegan a hacer esa pregunta de, por ejemplo, cuando te voy a vender mi casa cuando se muera la abuela, si eso es plazo o eso es condición, recuerden que eso es plazo, porque la muerte, si bien es un hecho futuro, siempre es cierto, es un plazo fatal, en algún momento se va. Cierto, perdón, cierto. O sea que no es condición. Les digo porque es una pregunta, años que tengo en esta materia, que se las van a hacer. Y el cargo es la obligación accesoria y excepcional que se le impone al adquirente de un acto jurídico. El ejemplo típico, y por eso yo les digo, se impone al adquirente de un acto jurídico, es en las donaciones. Se habla de cargo, de la donación con cargo, que es una de las causales, el incumplimiento del cargo es una de las causales de revocación, que lo habíamos visto la semana pasada, de las donaciones. Causa, defectos, modalidades, clasificación. La forma, importantísimo. Forma, por supuesto que se los van a preguntar. Pero hay un puntito en la unidad 22 que es clasificación de los actos en relación a la forma. Los actos jurídicos pueden ser formales o no formales. Son no formales cuando la ley no establece ninguna otra forma más que esa forma esencial de la exteriorización de la voluntad, porque cuando hablamos de forma como elemento de los actos jurídicos, a lo que nos estamos refiriendo realmente es a la exteriorización de la voluntad. La forma legal, o sea, la establecida por la ley, esto es diferente. Pero cuando el acto es no formal, las Cortes lo pueden otorgar de la manera que mejor les parezca o les apetezca, y el acto va a ser válido. Ahora, cuando la ley establece alguna formalidad, la puede establecer ad probationem o ad solemnitatem. Ad probationem, o como medio de prueba, como el nombre lo indica, es para probar la existencia del acto jurídico. Porque normalmente forma y prueba tienen una distancia en el tiempo. El momento en que yo voy a tener que probar la existencia de un acto jurídico necesariamente es posterior al momento de la celebración. Cuando la forma está establecida ad probationem por la ley, por ejemplo, la ley de locación urbana, la última inclusive no lo modificó, que establece que el contrato de locación para vivienda tiene que hacerse por escrito. Eso es una forma establecida ad probationem por la ley, porque me va a resultar mucho más fácil probar la existencia del contrato si tengo un instrumento, si está escrito. Ahora, si no lo está, y puedo acreditar su existencia por otros medios de prueba, la omisión de la forma establecida o requerida por la ley no trae aparejada la nulidad del acto, siempre y cuando yo pueda probar la existencia de ese acto jurídico. Pero cuando la forma está establecida ad solemnitatem, o sea, de manera solemne por la ley, ahí la omisión de la forma trae aparejada la nulidad del acto. Pero vamos a tener que distinguir entre que esa solemnidad sea absoluta o relativa. Si la solemnidad es absoluta, como se da en el caso del artículo 1552, para las donaciones, o sea, si la donación no está otorgada en escritura, les quiero confirmar que es el 1552, si la donación no está otorgada en escritura pública, no tiene ningún efecto, forma. No tiene ningún efecto. Las donaciones de cosas inmuebles, de cosas muebles registrables y las de prestaciones periódicas o vitalicias. Si la donación de un inmueble no está otorgada en escritura pública, no solo es nula, sino que no puede producir ningún tipo de efecto. En cambio, cuando la solemnidad está establecida en forma relativa, que son los supuestos del artículo 1017 del Código Civil, la omisión de la forma
determina que el acto no cumpla sus efectos propios, o sea nulo, no va a cumplir aquel fin inmediato, no es idóneo para operar la transmisión de dominio del inmueble, pero sí puede producir otros efectos, porque sirve como un contrato en que las partes se obligan a otorgar la forma requerida por la ley. Vayan al código, a los artículos 1017 y 1018. El 1017 les dice cuáles son los actos que deben ser otorgados por escritura pública. Y el 1018 lo que les acabo de decir, otorgamiento pendiente del instrumento. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Esto mismo se repite en el artículo 285, que regula forma en la parte general, porque esto es en contratos, y el 969. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les digo, me sirve como un contrato en que las partes se obligan a otorgar la escrituración. Si yo les vendo un inmueble por instrumento privado, el denominado boleto de compra-venta, el comprador con ese boleto, con ese instrumento privado, no adquiere el dominio, porque como lo venimos diciendo, se requiere título, que es la escritura pública. Pero ¿qué puede hacer con ese boleto? Me inicia a mí un juicio. Si yo me niego a otorgar, o soy remisa en otorgar la escritura, me inicia un juicio de escrituración, y si yo no cumplo, lo hace el juez, en mi lugar y a mi costo, me inicia un juicio de escrituración para obtener el otorgamiento de la forma requerida por la ley. Así que recuerden esta clasificación, porque seguramente esto se los van a preguntar. Efectos del incumplimiento, la conversión, es esto. Bueno, después de instrumentos públicos, por supuesto que les van a preguntar los requisitos que tienen que distinguir, los requisitos que son propios del oficial público, la capacidad, la competencia, etcétera, etcétera, y los requisitos específicos del instrumento, en cuanto a las firmas de las partes. Pero en el instrumento público me interesa que recuerden fundamentalmente las formas de impugnar. El artículo 296, que habla de la eficacia probatoria. Porque esto está relacionado, ustedes van a leer en los libros, los requisitos, eso no pasa, pero es pregunta, ¿cuándo hay que impugnar cuándo hay que redarguir de falsedad un instrumento público? Y esto es muy importante porque en la redargución de falsedad, como el nombre lo indica, está implicada una mentira, una falsía por parte del oficial público que requiere de una acción especial que está establecida por la ley, y no la mera prueba en contrario, como dice el artículo 296. Fíjense ustedes que si yo lo que quiero impugnar, como les dice, es que se realizó el acto, la fecha del lugar y los hechos cumplidos por el oficial público o pasados ante su presencia, tengo que redarguir de falsedad. ¿Qué quiere decir esto? Si aparece el oficial público, que puede ser un oficial que hace un mandamiento en el ámbito judicial o un escribano, pero viene el oficial público y dice que se constituyó en mi domicilio, en el domicilio de Susana San Martín, tal día, a tal hora. Y yo digo, pero no, acá no vino nunca a mi domicilio, nunca vino nadie. Tengo que redarguir de falsedad. ¿Por qué? Porque mi negativa, lo que yo estoy diciendo es que ese oficial público mintió, incurrió en falsedad desde el momento en que dijo que se había constituido en mi domicilio. Fíjense ustedes, yo siempre les digo lo mismo, es muy diferente que en la escrituración de la compraventa de un inmueble, el escribano interviniente diga que el comprador le pagó delante de él, le pagó por ante mí de lo que doy fe. Lo que está diciendo es, yo vi que le pagaba, le pagó delante mío. Eso es muy diferente a decir, las partes me manifiestan que el precio fue pagado con anterioridad a este acto. Fue pagado íntegramente con anterioridad a este acto. Ahí de lo que está dando fe es de que las partes le dicen eso. Sobre la sinceridad de lo que las partes le dicen, él no da fe. ¿Entienden la diferencia? Por eso, en el primer caso, tengo que redarguir de falsedad, y en el segundo basta, como dice el 296, inciso B, basta la simple prueba en contrario. En todos los supuestos de actos simulados,
nos ponemos de acuerdo con Fernán y decimos, bueno, vamos a simular la compraventa de un inmueble. Vamos al escribano, otorgamos la escritura transactiva de dominio e inscribimos en el registro de propiedad inmueble. Y entre nosotros hacemos un contradocumento. El escribano está totalmente ajeno a esa simulación entre nosotros dos. La desconoce, ¿entienden? Y entonces, la persona que quiera, el tercero afectado, que quiere iniciar una acción de nulidad por simulación porque ese acto jurídico lo perjudica, ¿necesita demandar al escribano o le basta demandar a las partes del acto jurídico instrumentado y probar que el acto que dijeron haber celebrado no era tal? Es aparente, es ficticio, es una declaración de voluntad no real. ¿Entienden la diferencia? Esto es importante para el 296 con sus dos incisos, para que, porque se nos van a preguntar, para que ustedes sepan cómo impugnar la eficacia probatoria de un instrumento público. Y después el instrumento privado, lo mismo, cuáles son los requisitos. Saben que hoy el único requisito que tiene de validez es la firma, el instrumento privado, pero también hay un puntito que me interesa que dice la fuerza probatoria de los instrumentos privados. Cuando el instrumento privado, que ustedes saben que es el instrumento particular firmado, ese es el instrumento privado, cuando el instrumento privado tiene la misma eficacia probatoria que un instrumento público, o sea, entre partes y respecto a terceros. Cuando adquiere fecha cierta, ¿no? Cuando adquiere fecha cierta respecto a terceros. ¿Y entre partes? Cuando es firmado. No. Cuando es firmado, no, porque puede estar firmado y cuando vos me querés oponer el instrumento, yo te digo, esa firma no es mía. ¿Qué tiene que haber más que firmado? La otra parte lo tiene que... Lean en el código. Lo tiene que reconocer. Exactamente, el 314. Fíjense que habla del reconocimiento. La parte que lo reconoce es declarada auténtica por sentencia, cuando en un juicio he negado la firma y viene un perito y la sentencia finalmente dice que es auténtica, o cuando está certificada ante escribano público. Por el escribano público. ¿Entienden? En esos casos, el instrumento privado tiene la misma eficacia probatoria que un instrumento público. No basta el solo reconocimiento, eso le da plena validez entre partes. Requiere además, pero ojo, no como requisito de validez, sino por lo que vimos la semana pasada, requisito de oponibilidad a terceros, la fecha cierta, que acuérdense, cuando les preguntan cuál es la fecha cierta, 317, cuando se produce un hecho del cual no se puede más que concluir que el acto jurídico fue firmado o no pudo ser firmado con posterioridad a él. Después entonces empezamos con los vicios. Los vicios, bueno, depende de la unidad que les toque, una va a ser, pero todos, error, dolo, violencia, lo que vimos, los requisitos, y les reitero, chicos, pueden estudiarlos perfectamente del Código Civil, que no va a ocurrir absolutamente nada. Después, la lesión, también se los expliqué. En la lesión, recuerden, porque acá esto también se hace hincapié, y Walter, si les toca con él, va a hacer hincapié en los dos elementos subjetivos y el elemento objetivo. Un elemento subjetivo es el aprovechamiento o explotación en el lesionante, y el estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia en el lesionado. Y el elemento objetivo es la desproporción de las prestaciones. Acuérdense, cuando funciona la presunción, en caso de notable desproporción de las prestaciones, se presume que hay explotación. Y las acciones, se pueden iniciar acciones de, ¿cómo se llama?, de nulidad o de reajuste, pero la acción de nulidad se transforma en acción de reajuste si es ofrecida por el demandado al contestar la demanda. La prescripción, recuerden lo que les dije, acá cuando habla de prescripción de la acción de nulidad no se está refiriendo a la prescripción de la última unidad, de la unidad 30, sino a lo que establecen los artículos 25, 62,
la nulidad relativa prescribe a los 2 años, y en el 2563 les va indicando en cada caso a partir de qué momento se empiezan a contar los 2 años. Por eso les habla del error, el dolo, la violencia, la simulación. Cuando cesa la violencia o el error, el dolo. Exacto. 2563, el inciso A es para el error, dolo y violencia, después tiene el de simulación, después van a tener, ¿cómo se llama? La lesión también. Lesión. Después la unidad 27 también, simulación, les pueden preguntar. Ustedes saben que la simulación como concepto es una declaración de voluntad no real, punto. Pero les pueden llegar a preguntar las clases de simulación. Las más importantes, por supuesto, es simulación lícita y simulación ilícita. Y el código habla de simulación total y parcial. ¿Cómo? Absoluta. Y la absoluta y la relativa. Y relativa. Que ahí tienen que distinguir porque no, a veces en los libros no hacen exactamente la distinción. La simulación absoluta es cuando el acto no tiene nada de real. Claro. Y la simulación relativa es cuando bajo la apariencia de un acto jurídico se esconde la verdadera naturaleza del acto que se está celebrando. Que si hablamos de simulación total o parcial, total con absoluta podría coincidir, pero la simulación parcial, ustedes fíjense que puede ser simulada la fecha del acto jurídico y todo el resto del acto ser real, ¿entienden? Y eso no es una simulación relativa. Si bien podrían encontrar, y por eso voy a que hagan bien la diferencia, las dos importantes son lícita e ilícita, absoluta y relativa. Cuando el acto esconde la verdadera naturaleza del verdadero que se otorgó. Y después, por supuesto, les van a preguntar la acción ejercida entre partes y entre terceros. Recuerden que cuando la simulación es ilícita, las partes carecen de acción. Porque como lo que quisieron hacer es violar la ley o perjudicar derechos de terceros, no se les concede acción, salvo que no obtengan ningún tipo de beneficio con la anulación del acto jurídico. Y la acción, otra cosa, la acción ejercida por terceros, normalmente les van a preguntar qué tipo de pruebas. Solo puede ser ejercida la acción de nulidad por simulación por terceros cuando es ilícita, o sea, cuando perjudica a los acreedores, y acuérdense que en este caso, las pruebas más importantes son la prueba de presunciones. Después, efectos, el fraude, bueno, lo mismo, el acto fraudulento, este sí tiene requisitos un poco más específicos. Cuando es fraudulento el acto, los requisitos, o sea que el crédito del acreedor sea de fecha anterior, el acto debe provocar o agravar la insolvencia del deudor y le debe provocar un perjuicio importante. Recuerden que a diferencia de todos los demás, sean los vicios de la voluntad o la simulación, que es un defecto de la buena fe, en los actos jurídicos, en el fraude no hay nulidad. En el fraude tenemos que hablar de inoponibilidad porque es el fraude es entre partes, es un acto real y válido, nada de ficticio, fingido, aparente, es real y válido. Si se trata de una compraventa, una parte entregó el precio, la cosa, y el otro pagó el precio. Que eso determine la insolvencia y el perjuicio de los acreedores no implica que entre partes del acto fraudulento ese acto sea válido y real. Y por eso tienen que tener en cuenta lo que dice es el 342. La acción de declaración de inoponibilidad solo aprovecha al 342, solo aprovecha al que la promueve, al que promueve esa acción, y en la medida, obviamente, que tenga una sentencia favorable. Porque recuerden lo que decíamos hoy, en el fraude
la acción de declaración de inoponibilidad es una acción ejecutiva que a mí me permite, yo tengo que demandar a mi deudor y al cómplice del fraude, porque lo que me permite la acción es ejecutar la cosa de manos de quien la tiene directamente. Y ese cómplice en el acto fraudulento, donde ya tiene una sentencia en contra que declaró que el acto era fraudulento, ¿qué puede hacer si quiere, ante mi ejecución, quiere mantener la cosa en su poder? ¿Cómo podría parar la ejecución? ¿Qué les parece? ¿Conversión? No hay conversión acá. Conversión es lo que acabo de hablar. Acción rogatoria. ¿Eh? Acción pauliana. ¿Acción pauliana? No, ya la inicié yo. Ya la inicié yo, que soy acreedor, triunfé y voy a ejecutar la cosa de manos del adquirente cómplice en el fraude, que es quien tiene la cosa transmitida. ¿Cómo para la ejecución? ¿Qué podría hacer? ¿Qué les parece a ustedes? Abonar. Abonar la diferencia. Obviamente. Cancelar la deuda. Desinteresar al acreedor. Yo que soy el acreedor, no me importa si me paga mi deudor originario o el cómplice en el fraude. Con tal de que me paguen la deuda, listo. U ofrecer garantías suficientes. Ojo con esto. Por eso les digo que no es una acción de nulidad, a tal punto que si ese cómplice en el acto fraudulento no me puede pagar y yo finalmente remato la cosa y hay un sobrante de dinero en la subasta, cosa muy extraña, pero bueno, el sobrante va al adquirente cómplice, porque reitero, entre partes, el acto es real y válido, no vuelve nunca al deudor, al antiguo propietario de la cosa, al deudor fraudulento. No hay, en esto tienen que tenerlo en cuenta, pese a los errores que se cometen a veces, porque inclusive en los libros que les dicen que la cosa vuelve al patrimonio del deudor, no vuelve nada. La acción de declaración de inoponibilidad, reitero, es ejecutiva. Yo tengo que demandar a mi deudor, porque tengo que probar con quién tengo el vínculo, obviamente, pero voy directamente, también tengo que demandar al adquirente cómplice o a la cadena de subadquirentes para poder ejecutar la cosa de manos de quien la tenga. Bueno, y después ineficacia. Todo lo que vimos, las ineficacias estructurales, la nulidad, la inoponibilidad. Les van a preguntar, hemos visto supuestos de inoponibilidad. Ahora, el acto fraudulento, la fecha cierta en el instrumento privado, la inscripción en el registro de propiedad inmueble, que es un requisito de oponibilidad o publicidad a terceros. En la confirmación, también lo vieron, el efecto retroactivo de la confirmación es inoponible a los terceros que hubieran adquirido derechos en el interín. Son supuestos, no necesitan decirles todo, pero recuerden y empiecen a pensarlos. No, en los libros van a encontrar muchos otros, pero les va a resultar mucho más fácil desde el ejercicio de memoria pensar supuestos de parte general que ya hayan estudiado. Después, de nulidad, teoría de la inexistencia pueden llegar a preguntarles a alguien, pero bueno, no van a ser más que es una ineficacia estructural, y lo que les dije del matrimonio entre personas del mismo sexo en Francia, porque no tienen nulidades expresas y no implícitas o virtuales, como teníamos nosotros, que ahora eso se eliminó. Clasificación de las nulidades, sí, fundamentalmente tienen que saber, estudien 386 y 387. Nulidad absoluta y nulidad relativa, pero todo, chicos, eso sí, porque nulidades es un tema que sí o sí, 387, perdón, y 388, no me sonaba, porque 386 es el criterio de la distinción. Nulidad absoluta o relativa, y después la otra clasificación, nulidad total y nulidad parcial. Y después lo que sí les van a preguntar, efectos de las nulidades, que lo tienen entre partes el 391,
y todo el efecto de las restituciones, y acá van a tener que volver a tener en cuenta lo que les dije del 233 y del 1934 y 1935 del código, cuando hablan de frutos, productos, el poseedor de buena fe que tiene que restituir, que puede hacer suyos los frutos, en cambio el poseedor de mala fe los tiene que devolver desde que recibió la cosa, ninguno de los dos se puede apropiar de los productos, las mejoras según qué tipo, etcétera, etcétera. Y después el 392, que es fundamental porque es el que sustituye al 1051 del Código Civil, ese también es efectos de la nulidad en relación a terceros, y recuerden lo que les dije yo la clase pasada, que se los dije hablando de la teoría de la inexistencia, que uno de los supuestos que jurisprudencialmente la había aplicado eran los casos de transmisión a non domino. Recuerden lo que yo les dije, que los autores de este código, pudiendo legislar sobre inexistencia, dijeron en el 382 que las únicas causales de ineficacia son la nulidad y la inoponibilidad, la oponibilidad, inoponibilidad. Y el 392, segundo párrafo, descarta directamente la teoría para las transmisiones a non dominos, porque les dice, los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin la intervención del titular del derecho. Ese es el supuesto típico de la transmisión a non domino, el que transmite una cosa sin ser el propietario, usurpando o la identidad o sustituyendo al verdadero propietario. Claramente su introducción en el último párrafo del artículo 392 les demuestra que para el Código Civil y Comercial es un supuesto de nulidad de ese acto jurídico. Después, la confirmación, que ustedes saben que la confirmación es el saneamiento que se produce, hacer desaparecer los vicios y defectos de que adolecía un acto jurídico, cuáles son los requisitos, la confirmación expresa, la confirmación implícita, el efecto retroactivo, que es fácil, y por último, las diferencias entre prescripción y caducidad. De prescripción realmente lo que les vamos a preguntar son las dos clases de prescripción, la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria, la adquisitiva usucapión en materia de derechos reales, y lo que es suspensión y lo que es interrupción. Que tengan una idea somera de lo que son la interrupción y la suspensión y las causales. Eso tienen en la última parte del libro. Así que, bueno, acuérdense de la interrupción, la demanda, ahora el código dice petición judicial, el reconocimiento de la deuda, el sometimiento a arbitraje, y la interpelación fehaciente y el sometimiento a mediación son las causales de suspensión. Bueno, chicos, nos vemos mañana a partir de las 3, que les vaya muy bien, que tengan suerte, y acuérdense, si quieren eligen tema, y si no, no. Chao, gracias, chicos. profe. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profe, sirvió mucho. ¿Sí? ¿Me hacían una pregunta? No, que sirvió la clase. Ah, bueno, gracias. Me alegro. Chao.